Muy bien, entonces mis hermanos, en esta parte, el día de hoy, Dios los bendiga una vez más a todos. Vamos a concluir con el sermón o la explicación del sermón narrativo. El sermón narrativo. ¿Me recuerdan ustedes dónde utilizamos este tipo de sermón? ¿Pueden ustedes recordarlo? Muy bien. Se aplica más en las también en las parábolas y las historias reales. Muy bien. Historias reales que encontramos ¿en dónde? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué se caracteriza este sermón? ¿Cuál es la característica particular de este sermón? ¿Les ayudo? ¿Tiene texto? Claro, tiene texto, que es la porción de la porción de la historia narrada o a narrar. Texto, el tema, ¿de dónde sale? De la porción escogida, ¿no es cierto? Ustedes ya saben eso, son especialistas. Texto, tema, el objetivo, ustedes ya conocen cómo hacerlo también con dos preguntas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué quiero que hagan mis oyentes o los oyentes después de escuchar el sermón con el título tac, tac? La respuesta, ¿cuál es? Yo quiero que los oyentes aprendan o apliquen o eviten cometer errores, y para esto enseñarles eso. Así hacen un objetivo rápido. Texto, tema, objetivo, introducción. Aquí es donde vemos o descubrimos que este tipo de sermón cambia un poco la forma o la estructura de los otros tres. ¿Por qué? Porque la introducción es un bosquejo de qué? De la historia narrada. ¿Narrada o a narrar? Ahí usted bosquejea la historia la divide. Entonces, ¿dónde aparece el cuerpo plano bosquejo? ¿Por qué se caracteriza el bosquejo? Porque el bosquejo o cuerpo plan se caracteriza porque ubicamos las lecciones espirituales o morales que se obtienen. ¿De dónde se obtienen? De la narración introductoria. O sea, sacamos el bosquejo lo sacamos de aquí. Ahí sacamos la idea mayor, la idea menor, la idea subordinada. Idea mayor, idea menor, idea subordinada. Y lo demás ya es normal. Continúa con la conclusión normal y la aplicación. También normal. Perfecto. Muy sencillo, Nayito, bendiga. Muy sencillo, mis hermanos. Muy práctico. Como veíamos el ejemplo de Martín María, un ejemplo muy práctico. Pocos versículos. Veíamos nosotros la narrativa de la introducción narrativa. La historia era narrada en la introducción. Posterior a eso, la narración nos daba lecciones que las ubicábamos en el bosquejo. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿se puede mencionar dentro del mensaje la introducción bosquejeada? Claro que sí. Posterior a ello, ¿se puede mencionar el bosquejo con las ideas, perdón, las lecciones espirituales? Sí, claro que sí. Ya. Y la conclusión y la aplicación.
Ahora, ¿qué pasa si usted dice, hermano, a mí se me va a hacer un poquito más fácil llevar a la par la introducción con el bosquejo? ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Marta y María, cómo bosquejábamos a un costado y después nosotros colocábamos las lecciones? Pero de pronto usted tiene poco tiempo para predicar el sermón. Usted puede ir a la par, claro, tiene que tener lógicamente que un bosquejo aquí y otro bosquejo. O a la vez puede hacer lo siguiente, puede hacer un solo bosquejo, ya, donde usted va narrando la historia y a la vez, a la par, va colocando las lecciones. Va contando la historia, perdón que escriba así, historia, y acá las lecciones las va enseñando. ¿Se puede? Claro que sí. Si de pronto usted dice, no, hermano, yo quiero primero narrar la historia y después quiero lanzar las lecciones, se puede también, claro, porque ese es el modelo del bosque, del sermón narrativo. ¿Sí? ¿Preguntas allí? ¿Tienen alguna duda? Pueden decir, claro, ahorita todo lo que quieran, porque hasta hoy día vemos las 4 clases de sermones. Dios mediante, después del examen final que tengamos, y espero que Dios mediante ya les pongan a predicar en el Señor dentro de la iglesia. Pero usted tiene que hacer el examen. Si de pronto lo ponen a predicar antes de dar el examen, gloria a Dios, ya no da el examen aquí, se exonera completamente usted. Lo que sí vamos a presentarle a la iglesia otra vez, otro punto, es sobre didáctica y pedagogía. Eso sí vamos a hacer lo máximo en un mes, las 2 clases, esperemos. Se les va a hacer mucho más fácil a ustedes que han visto ya hermenéutica y homilética, mucho más fácil. Mucho. ¿Van a aprender a planificar clases? Claro que sí. Entonces, mis hermanos, volviendo al punto, ¿les parece que todo está en orden o hay alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten con libertad, hermanos. No se compliquen. No. Dudar es pecado, dice el libro de Romanos. Y hacerlos dudar también es pecado. Que hay predicadores, pastores, esposas de pastores, evangelistas. Que se refiere a que el sermón tome el cuerpo, varón. Luego uno dice el Espíritu Santo nos ayuda, así. Pero siempre es bueno tener la idea de lo que usted está enseñando. Porque le doy sincero, por ejemplo, el Señor me ha puesto también a predicar, pero no lo veía de esa forma como lo estoy aprendiendo. Porque al principio, y he visto en otras congregaciones que los predicadores se toman a veces demasiado tiempo y a veces no tiene cuerpo la predicación. Simplemente ponen un versículo y ahí se ponen y se van de largo. Es bueno también aprender esto porque sabemos que el mensaje tiene que llegar, si se puede decir, conciso al auditor, a la gente que está escuchando. El mensaje se tiene que hacer entender. Amén. Eso es lo que yo puedo. Eso podemos determinarlo como la responsabilidad del bosquejo. Todo buen obrero, no voy a decir maestro, no voy a decir predicador, no voy a decir bueno, como ustedes lo que evangelista,
Eso está implícito. Todo buen obrero, o mejor dicho, todo buen discípulo tiene una responsabilidad dentro de la enseñanza. ¿Cuál es? Aparte de prepararse, que usted se puede preparar, pero no solo preparar implica memorizar, porque podemos memorizarlo y si lo hacemos está bien, siempre y cuando vayamos a dominar al 100% de lo que memorizamos. Pero si de pronto la memoria nos traiciona, nos olvidamos algo, sea por lo que sea, nosotros debemos tener la responsabilidad del bosquejo. Decía una vez un maestro mío, hay que pararse en el altar, aunque sea con un papel escritas las ideas. Ya que usted maneje las ideas, ya usted ya puede fluir con las ideas. ¿Se acuerdan los primeros sermones que veíamos hace un tiempo atrás? Por ejemplo, un sermón de una hoja. A ver, sencillito. Ustedes ya tienen, me imagino, todo esto sí, ¿no? Por ejemplo, el sermón de asunto, mira. El sermón de asunto tiene su texto, tiene su tema, tiene su objetivo, tiene su introducción, tiene su cuerpo, plan o bosquejo. No tiene detallado el 100%, ¿por qué? ¿Por qué no tiene detallado aquí? Porque ya son sermones, no son básicos, son sermones, ¿sí ven? ¿Cuánto sería? Hoja un cuarto. Ese es un sermón. Esto es un sermón. Ya está listo. Ya está listo. A ver, poner. Así es. Hay personas que lógicamente por la impericia que se entiende, o de pronto porque se les hace más fácil también. Esto de aquí lo transcriben, ponen la interpretación de las ideas abajo, y le sale hasta 4 o 5 hojas. Bueno, si lo pueden manejar, está bien, no hay ningún problema dentro del tiempo. ¿Ya? Pero ya estamos hablando de un poco ya con más práctica. No vamos a dar una pericia, sino una práctica donde usted pueda dominar esto. Una hoja y un cuarto. ¿Sí ves? ¿De dónde son los demás, hermano? De lo que usted enseñó, de lo que usted investigó, de lo que usted leyó. En el espíritu fluye. Aún el apóstol Pedro, cuando predicó su primer sermón, él mencionó las escrituras. Ni siquiera dijo, yo me convertí a Cristo, me arrodillé. No, mire, no es malo mencionar eso, es bueno, porque Pedro se inclinó ante él, ¿se acuerdan? Y le dijo, aparte de mí que soy hombre pecador. Cuando él predica el primer sermón que él lo hace con la escritura, él dice, no están borrachos, sino que esto es lo que está escrito en el libro del profeta y explica. Y habla de Jesús. Mire, usa la escritura y habla de Jesús. Pablo, cuando se presenta a predicar, ¿qué usa? La escritura de Jesús. La metódica de Pablo, en cambio, es desde el Génesis, pasando por la ley, pasando por los patriarcas y hasta a este mismo Jesús, dice, quien hablaba a los profetas. Está escrito, dice. Esta es la responsabilidad de bosquejo, porque ellos se iban a presentar, a exponer verdades del reino. Entonces, esa es la responsabilidad del discípulo, más que de un maestro. Usted puede tener el don de maestro, está bien, pero la responsabilidad del discípulo es que tiene que, cuando se va a parar con algo, tiene que a predicar a una iglesia, tiene que, más que sea un papel. Un papel implica que tenga las ideas ahí plasmadas. Al menos las ideas bosquejadas, las principales. ¿Ya? Es decir, en palabras, tiene que pensar en un principio y así es. En fin, Ya, por otro lado. Cuando usted ya tenga la práctica, usted va a decir, hermano, mire, yo no grite, gloria a Dios. Y la demás, el Señor. Pues. Lógicamente que habrán temas que necesitarán un poco más de, por ejemplo, en un expositivo, aunque pase por encima explicando un expositivo. Por ejemplo, digamos que usted quiere hablar de la predestinación, por ejemplo. Entonces tiene que armarse de postura, la postura de aquí, la postura de acá.
usted quiere hablar de autores, usted pone aquí, acá. Claro que no puede ahondar por cuestiones de tiempo porque es un expositivo. Ya si lo quiere hacer de asunto, entonces usted ya habla de una determinada persona. Hay también el método, otros métodos, métodos que derivan de los 4 sermones. Usted ya puede hacer el método devocional. El método devocional. ¿Sí han escuchado ustedes el método devocional? Es muy parecido al que hacemos nosotros en los campamentos, por ejemplo. La lectura, una alabanza, una alabanza o una lectura, una oración, una interpretación de la lectura y una... El devocional puede ser aplicativo para los que están con nosotros o personal. Es muy parecido al que hacemos, lo que ustedes hacen, lo que yo hago. Parece mentira, pero el devocional en el medio cristiano no se aplica mucho, porque lamentablemente lo ven como no lo ven como algo que les ayude a los alimentos. Solamente lo aplican quienes saben que es una medida que ayuda y alimenta para el alma. O sea, si usted sabe que esa devoción a Dios, de orar y leer, nos ayuda, usted lo hace. Pero hay gente que no lo hace porque ellos no lo ven, lo minimizan, a veces. Así es. Hablando entre ustedes que están aquí, ustedes están en un nivel de estudio. Usted está en un nivel de estudio no secular, sino un nivel de estudio. Estas clases son del seminario, gloria a Dios por eso. Pero ustedes están en un nivel de estudio donde toman las cosas y que el devocional es necesario. Pero la persona cristiana normal, promedio, como dice el hermano, no lo ve así. Está acostumbrada solamente a un domingo, a orar cuando hay una necesidad, problema. Pero no hace el método devocional. El método devocional comprende lo mismo, sí. El método biográfico, para sacar la biografía de una persona. Texto, el discípulo amado. Perdón, texto, le pondría de Juan, bueno, pondría el último capítulo de Juan, cuando le dice el relator, Juan mismo dice, este es el discípulo a quien el Señor amaba. Me mando ese texto. Tema, el discípulo amado. Texto, ahí está Juan. Texto, tema, objetivo. Enseñar que aún de joven X, Y, Z se puede servir al Señor y garantizará tu vejez. Porque el Señor garantizó la vejez, ¿no? ¿Qué le dijo? Este no va a morir como usted. Enfocándose en ese personaje. Biográfico. Puede hacerlo a la forma del libro. Vamos a bosquejar Juan. Extrae los capítulos, lo divide Juan. De aquí a acá, esto. Y de allá a acá, esto. ¿Ya? Por ejemplo, ese tipo de predicaciones no leemos, bueno, al menos yo recuerdo, no se predican. Ya tiene usted biográfico entonces. El biográfico tiene lo mismo de un sermón, claro, las 7 partes. ¿Cómo hago el cuerpo, plan o bosquejo? Divídalo al libro. Vamos a dividir el libro de la introducción. ¿Cómo hago la introducción? Hace una reseña de quién fue y cómo murió. O puede hacer una reseña de cómo él conoció a Cristo y qué hizo él para Cristo. Y al final, en la conclusión, refleja los puntos principales del libro de Juan, la importancia del libro de Juan, los beneficios de leer Juan, la postura que defiende Juan en medio del contexto. Y cómo murió Juan de pronto, pero de una manera honorable de parte del Señor. Privilegiada, pues, privilegiada. Y la aplicación ahí está. Dedicarse toda la vida al Señor, Juan. Bueno, una pregunta. Sí, diga nomás. A veces también nosotros
nos damos cuenta que en los puntos, en los sermones, por ejemplo, una reflexión tiene su cuerpo todo, tiene su tiempo limitado a una predicación como usted lo decía. Diferenciamos esas dos cosas, porque a veces parece que no diferenciamos esas cosas. Porque a veces dicen una reflexión y dura una hora. Una reflexión y hora y media. Ahí cambia, lógicamente. Reflexión es reflexión, pues. Se la conoce también a los sermones como reflexión, ¿no? La reflexión, pero en nuestro contexto eclesial de administrativo de organización. Reflexión cuando dices algo de 5, máximo 10 minutos. Ya 10 pasado, eso ya dejó de ser reflexión. ¿Puede tener las 7 partes? Claro que sí. La única diferencia es que es un solo punto que se trabaja. Es un solo punto de una idea mayor. Pero más usted utiliza ahí elementos particulares de la situación secular. Es como, ustedes tienen devocionales, libros de devocionales. Ya, esos libros de devocionales, ustedes ven que hay historias, ¿no es cierto? Ahí, llaman a la reflexión. Ya, ahí está. Y usted le añade versículos. Le añade 1, 2, 3 versículos a la reflexión, manteniendo la idea siempre en giro, siempre en giro. No puede salirse de eso. En cambio, en un bosqueo usted maneja hasta 3, 4 ideas, 2 ideas. Pero giran, es como que usted sale para allá, después vuelve. Sale para allá, vuelve. Esa es una predicación. Cuando ustedes armen los mensajes, ustedes van a tener, ustedes o el Señor les va a ayudar a hacer los mensajes. Van a sentir que a veces empiezan aquí y cuando dicen, están allá de la señora Marina y otra. Claro, nos ha pasado. Que somos humanos. A veces no entendemos, digamos, muchas ideas que ya queremos irnos para allá, pero no entendemos. Cuando las ideas le van a venir. Entonces usted siempre manténgase, usted siempre en el bosquejo, perdón, en el objetivo. Porque el objetivo sujeta a quién, al texto y al tema. Entonces usted siempre céntrese en el objetivo. Ahora, que si el objetivo usted se le puede modificar, claro. Dice, no, pues, mejor le añado esto y lo hago, o sea, digo lo mismo, pero de un enfoque más. Claro. Ahora, ¿qué pasa si dice, el Señor me cambió el mensaje? Lo que el Espíritu diga. Pero lo que diga de acuerdo a la responsabilidad del bosquejo, hermano. La narrativa, entonces, dentro del sermón del sermón narrativo, vemos que quedó explicado entonces lo del sermón narrativo. ¿O tienen alguna duda? La narración, sermón narrativo, acuérdense, narrativo se aplica para historias y parábolas, hechos reales. Aquí no vamos a traer los hechos de la Divina Comedia o de los griegos. Cuidado, eso no aplica aquí. La narración sí. Antiguo Nuevo Testamento. Aquí usted ya puede. Este tipo de sermones más se usan para el evangelismo. La mayoría, no todos. Evangelizan. Una inquietud en cuanto a la guía de estudio, especialmente una que pasó ya como una dos, atrás era una grandota que daba. Al ponerme a analizar y leer de acuerdo al tema, parecía que estaba muy fuera del tema central, mucha lata. Así es. Ya, entonces mi hermano, ¿usted qué tiene que hacer? Mirar el tema de la guía, los versículos. ¿Y usted qué va a hacer? Allá. Usted va a planificar. Usted va a planificar. Entonces usted con los versículos y todo, usted verá si le da el giro que es de acuerdo al tema y al texto.
una clase de menores. Y algo nuevo, o sea, yo cuando hablo de la clase, la confío en un computador. Así es, manteniendo la verdad central, claro, eso se trata. Porque la guía, como dice, es una guía. La guía es una guía, nada más. Pero usted está sobre la guía, en el Señor. Con la lectura, lo que usted puede aportar, el conocimiento bíblico. La información extrabíblica, o sea, arqueología, documentales. Claro, eso sí. Entonces, por eso es importante la hermenéutica, pues. La hermenéutica y la homilética es muy importante. Ya encontré el link sobre lo que habla de Cesarea de Filipos, del biblista en arqueología Ray van der Laan. Ya les voy a pasar la interpretación de lo que él dice, con hechos comprobados, sobre Cesarea de Filipos, cuando habla el Señor Jesucristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay una versión bíblica para que ustedes la comprendan. Dice, las puertas del infierno no resistirán el avance de la iglesia. No resistirán el avance de la iglesia. Se nos ha enseñado que las puertas del Hades se vienen contra nosotros. Ni para el texto. Léalo bien. La interpretación es que la iglesia destruye las fortalezas que tiene el Hades para ingresar y sacar a los cautivos. En el contexto de ese tiempo, Ray van der Laan decía, Jesús los lleva a X, Y, Z, y usted les va a pasar el video. Y dice, lo primero que se trataba de obtener en una batalla entre dos ciudades era que un ejército rodeaba la otra y siempre iba a tratar, ¿qué cosa? De dañar las puertas. Y una vez que ingresaban, ahí está en el contexto de los libros históricos. Entonces Jesús enseña a sus discípulos. Dice, ustedes tienen el poder, yo me voy y yo voy a morir. Ahí fue cuando Pedro le dice, no, ten piedad de ti. Y lo reprende, ¿no? Reprende a Satanás. Reprende a Satanás, cuidado. Ya, hay otra enseñanza. Y le dice, la iglesia tiene el deber de destruir esto. ¿Por qué? Porque tiene que sacar a la gente que está metida aquí. Busquen otras versiones del versículo, léase el contexto, todo. Les voy a pasar porque este hombre era un biblista historiador muy bueno. Es antiguo, pero es muy bueno. Ray van der Laan. Cesarea de Filipos a las puertas del infierno se llama el título. Ya les voy a pasar el link, ya lo encontré. Justamente lo tenía grabado en una computadora. Porque busqué el link y no lo encontré, pero ya lo encontré. Incluso tengo bajada la información. Pero esa es la enseñanza que Jesús dice. Ustedes tienen el deber y la obligación de, como iglesia, destruir las prisiones del diablo. No que le vamos a hacer la guerra al diablo, no, sino de que, por ejemplo, los que están en la universidad, el alcance de ellos es estudiar, es secular, pero tienen un alcance. ¿Cuál es el otro alcance? Espiritual. De involucrarse con los jóvenes, ¿para qué? Para predicarlos, sacarlos de la cautividad. Yo ingreso allá así con dos propósitos. Uno de secularmente prepararme, pero el otro es
Eso es lo que busca Cristo. El contexto de Mateo 16 es grande. Léanlo, les invito a que ustedes lo lean. Léanlo en otras versiones. Hay una versión que dice, las puertas del infierno dicen no resisten el avance, no resistirán el avance, la penetración, la destrucción. Esa es la idea. Y ustedes también pueden cotejar esto con, no sé si tienen Biblia Thompson. Biblia Thompson. En la Biblia Thompson hay un suplemento arqueológico. La Biblia Thompson es buenísima. Les recomiendo, hermanos, para predicar, la Biblia Thompson es buena. Muy buena. Lo único que no hay ahí son comentarios abajo, pero hay versículos que son encadenados. Por ejemplo, usted ya coge un textual y ese lo lleva como... Sí tengo una MacArthur también, sí. Pero yo, en lo personal, les recomiendo bastante la Thompson, porque son encadenados. Y la idea siempre la mantiene la Thompson. Claro que tiene que ponerse a leer, porque tiene al final unos artediscos que lo mandan a otros. Ahí también hay el método biográfico del libro. O sea, estos métodos son básicos, el devocional biográfico, que ustedes ya lo pueden aprender.